Bienvenidos y bienvenidas una vez más a las clases con el profe Ernesto. Hoy veremos factorización, entonces vamos a explicar cada caso resolviendo ejercicios para que sea un poco más práctica la clase. Veamos, tenemos nuestro primer caso, factorización por factor común. Para ello necesitamos saber primero qué es un factor. El factor es aquel elemento que está multiplicando. Por ejemplo, en este polinomio que está aquí, que tiene 1, 2 y 3 términos, que son los que están separados por la suma y la resta, en el primer término tenemos a A y a m a la menos 1. Entonces, estos son dos factores. A multiplica a lo que esté en el paréntesis. Entonces tenemos un factor que es A y el otro factor que es lo que está en el paréntesis. ¿Por qué son factores? Porque se están multiplicando. Ahora, ¿qué los hace común? Bueno, común significa que se repite. Entonces, en esta expresión, ¿cuáles son los factores o cuál es el factor que se está repitiendo? En este caso sería m a la 1 para el primer término, en el segundo y en el tercer término. Entonces, m menos 1 es el factor que se repite. Por lo tanto, sería el factor común. Ahora, ¿cómo se factoriza por factor común? Bueno, esto va a ser igual primero al factor común, al que se repite, que es m a la menos 1. Y abrimos un paréntesis para copiar todos los elementos que estaban multiplicando al m-1. En este caso era la A, el B y el C. Por lo tanto, estos elementos van a quedar aquí adentro sin el factor común. La idea es sacar el factor común de esta expresión algebraica. Entonces, al final nos va a quedar entonces m a la menos 1 multiplicando un paréntesis que va a contener entonces a la a la B y a la C, que eran los términos, o que eran, mejor dicho, los factores que estaban multiplicando a cada uno de estos términos. Veamos otro ejemplo. Tenemos x elevado a la 3 más x elevado a la 2. Entonces, primero, x elevado a la 2 puede ser escrito como un 1 que está aquí invisible, multiplicando x a la 2. Y x a la 3 puede ser escrito como un 1 invisible que está multiplicando el x a la 3. Entonces, este coeficiente, cuando el coeficiente es 1, no se escribe, se sobreentiende. Ahora bien, este 1x elevado a la 3 puede también replantearse o reescribirse como 1, que aquí está el mismo 1, y entonces el x a la 3 se puede separar como x a la 2 por x a la 1. Entonces, en vez de copiar x a la 3, yo pudiera copiar una x a la 2 por x a la 1. Veamos entonces cómo lo vamos a factorizar. ¿Qué van a tener en común las siguientes expresiones? Aquí dijimos que x a la 3 es esta expresión que está aquí, una x a la 2 por x, más x a la 2, que puede ser escrito como 1 por x a la 2. ¿Qué hay en común? La x a la 2 en cada término. Por lo tanto, nuestro factor común va a ser x cuadrado. ¿A quiénes está multiplicando el x cuadrado o qué elementos, qué factores están alrededor del x cuadrado? Esos son los que vamos a copiar en un paréntesis aparte. Sería esta x que está multiplicándose por 1, 1 por x, x, más, y aquí está multiplicando al 1. Entonces, estos dos elementos, estos dos factores, estaban multiplicando a la x al cuadrado, que era la que se repetía. Entonces, esto que está aquí se expresa como factorización de un factor común, sacando, digamos, de manera coloquial de decirlo, el x a la 2, que es el que se repite, que multiplica entonces tanto a la x como al 1. Muy bien, veamos otro ejemplo. Ok, 16, 24 y 8. ¿Qué tendrán en común? Veamos. 16 es la multiplicación o resulta de multiplicar al 2 por 8. El 24 resulta de multiplicar 3 por 8. Y el 8 es multiplicarse por el 1. Entonces lo que tienen en común es que estos tres coeficientes pertenecen a la tabla del 8. Por lo tanto, el 8 es un factor que está común a cada uno de ellos. Además de eso, vemos que hay x. Por ejemplo, la x a la 4 puede escribirse como x a la 2 por x a la 2. Recordemos que así los exponentes se suman, nos darían 4. X a la 3 igual puede descomponerse entonces como x a la 1 por x a la 2. Nos estamos viendo que aquí en común los tres términos también van a tener el x cuadrado. Así que nuestra expresión puede ser, digamos,
reemplazada de la siguiente manera: el 16 como 2 por 8 y el x a la 4 como x a la 2 por x a la 2. Lo mismo para el 24, que es 3 por 8, x a la 3, x a la 1 por x a la 2. Y bueno, recordemos que podemos tener un 1 invisible que multiplica la expresión, que aquí está, 8x cuadrado. Entonces, ¿qué hay en común? Bueno, en común tenemos el 8 y el x cuadrado en cada uno de estos términos. Por lo tanto, esta expresión se factoriza de la siguiente manera. Copiamos primero el factor común, o sea, el 8x cuadrado, que es el que se repite en cada uno de estos términos. Y adentro del paréntesis vamos a copiar a los elementos que lo estaban acompañando o multiplicando. Para este caso sería entonces el 2x cuadrado, aquí está. Aquí el 3 lo estaba acompañando con la x, aquí lo copiamos con su signo, y el 1 lo estaba también acompañando al 8x cuadrado. Entonces de esta manera queda factorizado como factor común. Muy bien, veamos otro caso. Factorización de la forma a más b o a menos b, que eso puede ser también llamado o se consiguen en los libros como la suma por la diferencia. Veamos. Muy bien, entonces vamos a ver este tipo de casos de factorización. Cuando tenemos dos expresiones que están elevadas al cuadrado y ellas se están restando, únicamente cuando se esté restando. Esto puede ser transformado en la suma de las raíces por la diferencia. ¿Cómo se hace eso? Veamos. Tenemos aquí x cuadrado menos 49. Lo que hay que hacer es buscar las raíces de cada término. Por ejemplo, la raíz de x cuadrado sería x. Y la raíz de 49 es 7. ¿Por qué? 7 por 7, 49. X por x, x a la 2. Entonces, cuando se trata de una letra con un exponente, la raíz de eso es la mitad. La mitad de 2, 1. Mientras que cuando es un número, ahí sí hay que buscar un número que multiplicado dos veces por el mismo nos dé 49. En este caso, nos dé el resultado que está allí. Entonces, estos valores van a ser A y B. Y aquí dice que A y B se está sumando. Por lo tanto, x más 7 nos vamos a tener de primer momento. Y en el segundo término, el segundo factor, va a ser a menos b, o sea, x menos 7. Aquí estamos. Entonces, lo que hay que buscar, primer paso es raíz de cada uno de los términos. En este caso, la raíz de una potencia algebraica, digamos que de una letra, la base, entonces es la mitad del exponente. Y cuando es un número que multiplicado dos veces por sí mismo, da igual a este. En este caso, 49. 7 por 7 es 49. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esas dos raíces van a estar sumándose y restando. Muy bien. Entonces, tenemos esta expresión. Lo que dijimos, vamos a buscar las raíces de cada término. Entonces, raíz de 16, dos números, o mejor dicho, un número que multiplicado dos veces me da 16, 4. Entonces tengo 4 por 4, 16. Cuando dijimos que era una letra y el exponente, y la raíz, queremos buscar la raíz de eso, entonces sería la mitad del exponente, 10. Y eso está dividido en forma de fracción con un x que tiene como exponente 6. Entonces su raíz sería x a la 3, siempre la mitad del exponente. ¿Okay? Entonces aquí tenemos esto. Y aquí la raíz cuadrada de 100, bueno, es 10, porque 10 por 10 es 100. Y la de n a la menos 18 es la mitad, que sería menos 9. Entonces ya tenemos las dos raíces. Ya tenemos el a y tenemos el b. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocarlo o copiarlos con una suma y luego con una resta. Entonces, ¿qué me quedaría? 4m10 dividido en x a la 3 más 10n a la menos 9
Y eso mismo, pero ahora restándose. Menos 10n a la menos 9. Y así queda la factorización. La suma por la diferencia. Muy bien. Entonces, tenemos este siguiente caso de factorización. El a más b por a más c. Fíjense que el a se repite, en cambio b y c no. Esos números, al final, el resultado de esto es un producto notable de esta forma, a cuadrado más la suma de los que no se repiten, que es b y c, multiplicado por a. Y el término independiente va a ser la multiplicación de ellos dos, de los que no se repiten. Entonces, veamos algo. Esta a es la raíz de a cuadrado, porque acuérdense que la raíz de una letra con un exponente es la mitad del exponente, a la 1. Entonces, la raíz contiene al número resultante de una suma. En cambio, el que no tiene raíz, el término independiente, es el que contiene el resultado de una multiplicación. Eso hay que tomarlo en cuenta para factorizar el siguiente ejercicio. O sea, esto lo vamos a llevar a esta forma que está aquí. ¿Ok? Entonces tenemos que saber quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, aquí dice que B por C es el término independiente, que es el que no tiene raíz. Fíjense que x cuadrado, x, a. Entonces, quiere decir que esta es la raíz. Ok, entonces, término independiente, 15. Termino con la raíz, 8, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Dos números, siempre es más fácil comenzar por dos números que multiplicados me den el término independiente, 15. Entonces, dos números b por c que me den 15. Por ejemplo, 1 por 15. 3 por 5. Muy bien. Entonces nada más tengo estas dos combinaciones, 1 por 15 y 3 por 5. Ahora, si este es b y este es c, fíjense que b y c se están sumando. Quiere decir que yo tengo que sumar para que me dé este que está aquí. Entonces, el b más c tiene que darme 8, mientras que el b por c tiene que darme 15. ¿Qué combinación? Me da 8 al ser sumado, 3 y 5. Porque 3 más 5 es 8 y 3 por 5, 15. Por lo tanto, la factorización de esto queda así. X cuadrado, su raíz es x. Aquí está la raíz. Entonces sería x más 5 por x más 3. Y ahí queda el a más b por a más c. O sea, el a es el que se repite, que es la x, y el b y el c son los que no se repiten, que en este caso es 5 y 3. Entonces, comprobamos. 5 más 3, 8. Y 5 por 3, 15. Ahí vamos. Claro, la comprobación correcta es realizar todo el polinomio, toda la multiplicación y simplificar y todo esto. Pero aquí, para tener la idea, simplemente es verificar que esos dos números, ¿ok?, que estamos colocando aquí, cumplen con la función de que al ser sumados me dé el término que tiene la raíz y el que al ser multiplicado me dé el término independiente. Vamos a hacer otros ejercicios. Muy bien, aquí vamos con el siguiente ejercicio. Entonces tenemos p elevado al cuadrado menos 6p menos 40. Entonces, p elevado al cuadrado tiene raíz y es p. Quiere decir que este es el término b más c y este es el término b por c porque no tiene la raíz, no tiene el p. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dos números que multiplicados me den 40. Veamos. 1 por 40. 2 por 20. 3 no me sirve. 4 por 10. 5 por 8. Y bueno, 6, 7, 8, 9, 10 y ahí. Entonces tenemos estas combinaciones posibles. Ahora bien, tiene que darme 40 negativo. Quiere decir que uno de los dos debe ser negativo. Porque acuérdense que si uno es negativo y otro es positivo, el resultado me va a dar negativo. Entonces debo tener
uno de estos dos debe ser negativo y el otro positivo. Por ejemplo, menos 5, vamos a suponer, menos 5 por 8, menos 40. ¿Ok? Ahora bien, estos dos números que yo seleccioné aquí, sumados, tienen que darme menos 6. Entonces, se dice sumados, la propia es la adición, pero para efectos prácticos hay que restarlos. ¿Por qué? Porque tenemos un signo positivo y otro negativo, y sabemos que ellos los vamos a restar. Entonces, restados tiene que darme 6 negativo. A 8 le resto 5, me da, aquí. Si a 8 le resto 5, me quedaría 3 positivo. No me sirve. Y si le cambio el signo, entonces me quedaría 3 negativo, pero tampoco me sirve. Entonces, ¿qué números le conviene en este caso? No nos conviene. Entonces, fíjense que si yo tengo menos 10, y lo multiplico por 4, me da menos 40. Y además, menos 10 más 4 me da menos 6. Por lo tanto, menos 10 y 4 positivo son los números elegidos. Así que vamos a tener P menos 10 multiplicado por P más 4. Y este va a ser el resultado de la factorización. Entonces sería menos 10 más 4 es menos 6, y menos 10 por 4 menos 40. Pendiente de los signos. Al final, cuando la multiplicación es negativa, aquí va a haber una resta. ¿Ok? Y cuando la multiplicación es positiva, aquí va a haber una suma. Porque los signos serían iguales. Muy bien. Otro caso. Entonces tenemos el cuadrado de una suma y el cuadrado de una resta. Eso nos da un trinomio, porque son 3 términos, de cuadrados perfectos. Entonces aquí vean que la expresión se escribe igual, solo que la diferencia es, si aquí es una suma, en el 2, o sea, si ese 2 es positivo, es porque aquí hay una suma. Y si el 2 es negativo, es porque aquí hay una resta. Veamos, ¿qué características hay aquí en este trinomio? A cuadrado y B cuadrado tienen raíces exactas. Acuérdense que la raíz de una letra con un exponente numérico es la mitad del exponente, o sea, es la letra elevado a la mitad del exponente. O sea, la raíz de A cuadrado es A y la raíz de B cuadrado es B. Quiere decir que el término que es doble, que tiene el 2, contiene a las dos raíces. Veamos cómo sería eso, cómo se aplica. Lo primero entonces es buscar las raíces de los términos, ¿ok? Por ejemplo, 16x a la 10. Raíz de 16, 4. 4 por 4 es 16. Y de x a la 10 sería x a la 5 porque dijimos que es la misma base con la mitad del exponente. ¿Ok? 24 no tiene raíz exacta ni x a la 5. Me olvido de ellos. 9 sí tiene. Y la raíz de 9 es 3. Entonces 3 por 3, 9. Muy bien. Esto vendría a ser mi A y mi B. Porque son las raíces de A cuadrado y B cuadrado. Entonces lo que voy a comprobar es que el término del medio cumpla con esta condición. Que haya un 2. Vamos a poner aquí 2 que multiplique al valor de A, que en este caso es 4x5, y al valor de B, que sería 3. Eso tiene que darme, en este caso, 24x a la 5. Repito la idea. Tenemos aquí A cuadrado, por lo tanto yo necesito buscar el valor de A, o sea, la raíz de A cuadrado. La raíz de 16x a la 10, pues es 4x a la 5, ya que 4 por 4 es 16, y x a la 5 por x a la 5, 5 más 5, 10. Muy bien, esto es A. Raíz de 9, 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9. Eso es B, tengo A y tengo B. Ahora me voy a cerciorar
que estos números cumplen con esta condición del medio. ¿Cuál es la condición del medio? Que sea el doble de la raíz de a cuadrado por la raíz de b cuadrado. O sea, el doble de 4x a la 5 por 3. 2 por 4 es 8. Y 8 por 3, 24. Aquí está el 24. Y justamente x a la 5 también aparece aquí. Entonces, este término es igual a esto que está aquí. Si cumple. Como cumple con la condición, entonces esto va a ser igual a el valor de a, que en este caso es 4x a la 5, y como está negativo aquí, porque dijimos el doble, en este caso está negativo, entonces yo voy a colocar menos el valor de b, que sería 3. Y eso debe estar al cuadrado. Moraleja del cuento. Aquí lo que vamos a hacer es, este trinomio, 1, 2, 3 términos, condensarlo, contenerlo en un binomio elevado al cuadrado, que puede ser una suma o una resta, y eso depende del término que sea doble. ¿Cómo vamos a conseguir estos números? Estos números son las raíces de los dos términos que tengamos, a cuadrado y b cuadrado. O sea que lo que vamos a copiar aquí adentro son las raíces. Esto lo hicimos para verificar si cumple en este caso, porque no todos los ejercicios cumplen con esta condición. Entonces habría otra forma de factorizarse. Pero esta, si cumple con esta condición, queda así. Hagamos un siguiente ejercicio para seguir explicando. Siguiente ejercicio. Igualito, vamos a buscar las raíces. ¿Quiénes tienen raíces? Por ejemplo, raíz de 100, 10. ¿Por qué? Porque 10 por 10, 100. Raíz de 36 sí tiene y x a la 6 sí tiene. Entonces, la raíz de 36 es 6, porque 6 por 6 es 36. Y de x elevado a la 6 es la mitad del exponente. Entonces sería x a la 3. Muy bien. 120 no tiene raíz exacta y x a la 10 tampoco. Por lo tanto, estos son los dos términos que van a representar a y b. A cuadrado y b cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Que esto va a tener que coincidir con el menos 2 multiplicado por las raíces. O sea, menos 2 multiplicado por 10 y a la vez por 6x a la 3 tiene que darme como resultado esto que está aquí. Verificamos. Positivo. ¿Para que me dé positivo aquí? Listo. Positivo entonces. 2 por 10 son 20 y 20 por 6, 120. X elevado a la 3 quiere decir que sí cumple. Como sí cumple, entonces obtenemos el valor de A, que es 10, más, porque el 2 dijimos que tenía que ser positivo para que coincidiera, 6x a la 3. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Acuérdense que este tipo de trinomio puede estar desordenado, ¿ok? Por eso es que lo importante aquí es buscar las raíces. Deben existir dos términos que tengan raíces. Esos dos términos van a ser a y b. Y el tercer término, el que sobre, tiene que ser el resultado de multiplicar a y b por 2. Si se cumple, entonces podemos escribirlo de la forma de una suma o una resta elevado al cuadrado. Muy bien, bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que le haya servido. Y cualquier duda, pues para el día sábado vamos a tener entonces una sesión más. ¿Vale? Que tengan feliz día.